Buenos días, Señor los bendiga en esta mañana. Quiero compartir la palabra de Dios en Hechos 3, del 1 en adelante. Y dice: cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, el cual llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo algo, y es algo que tú tienes hoy, hermano. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Hermanos, ¿qué era lo que tenía Pedro? Nos podemos hacer esa pregunta hoy. ¿Qué tenía Pedro que Pedro le ofreció a este paralítico? Usted podrá estar diciendo: Pedro tenía fe, Pedro tenía el poder de hacer milagros, porque Dios estuvo con él. Hermano, Pedro lo único que tenía, lo mismo que tú tienes hoy, si has nacido de nuevo. Tenías a Cristo dentro de ti. Pedro tenía a Cristo, y al tener a Cristo dentro de él, Cristo le había dado las llaves del reino. Y cuando hablamos las llaves del reino, estamos hablando de la proclamación del evangelio. Pedro solamente le dio lo que había dentro de su corazón: la fe en Cristo Jesús. Pero es una fe que nosotros no podemos producir. Y te voy a decir algo con mucho respeto. Muchas veces he escuchado de que muchas personas dan testimonio y nos asombramos con los testimonios. Pero lo que a mí me asombra es cuando escuchamos los testimonios que digamos: wow, era necesario escuchar el testimonio para que mi fe se pudiera aumentar o pudiera fortalecerse. Hermano, eso no es cierto. Eso es falso. Son emociones lo que estás experimentando al ver una persona que recibió un milagro. Pero ¿qué es un milagro? Porque muchas veces usamos el lenguaje de milagro incorrectamente. Y no hablo de milagro la que vive en la calle 13. No, hermano. Milagro es algo sobrenatural que viola las leyes naturales y físicas que nosotros tenemos. Un nacimiento de un hijo no es un milagro. Eso es algo natural. Es el proceso natural. Hermanos, un milagro es algo que viola la ley que ya está hecha. Como la ley de la gravedad es un milagro, que te eleves al cielo es un milagro, porque eso no existe, eso no puede suceder. Una persona que nació con una condición que científicamente no puede caminar y punto, y de momento y de repente camina, eso es un milagro, hermano, porque no es lo normal. Eso es un milagro. Y aquí sucedió un milagro. Pero hermano, los milagros vienen con un propósito también. Y si seguimos leyendo este capítulo, continúa diciendo: y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó al instante. Sus pies y tobillo cobraron fuerzas, y de un salto se puso de pie y andaba. Este hombre era más de 40 años, que nunca había podido caminar en su vida. Imagínense lo atrofiado que debe haber estado este hombre, la condición ya de sus piernas. Por 40 años nunca habías experimentado tus pies enderezarse, y como al instante este hombre ya estaba brincando. Y tanto era su contentamiento que no soltaba a los apóstoles. Los tenía de la mano. Estaba tan contento por lo que Dios había hecho en su vida. Hermano, piensa en la mente de este hombre también, que no lo dice el pasaje, pero este hombre tiene que haber vivido una frustración. Una persona que tiene una condición, llega un momento que le da una depresión, se frustra y ya, qué rayo, ya estoy adaptado a esto. Él no tenía fe. Él lo que tenía fue sí que le iban a dar dinero,
Pero él no tenía fe de que iba a recibir un milagro. Entiéndalo bien, hermano. No, esto no se trata de nosotros, ni por la piedad. Pedro lo dice. Mire, más adelante Pedro lo dice, mire. Y estando el asido de Pedro y de Juan, o sea, estando asido, lo que significa estando agarrado, porque no soltaba a Pedro y a Juan, tan contento que estaba, se llenó todo el pueblo de asombro. Corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo. O sea, ahora aquí Pedro responde, porque aquí ahora es la oportunidad que Dios le dio a Pedro para predicar el evangelio. Pues ¿sabes qué, hermano? Si ese milagro no hubiera sucedido allí, ¿usted se cree que Pedro y Juan iban a poder predicar allí el evangelio? Si el propio Cristo lo trató de hacer, ¿y cuántas veces lo corrieron para matarlo? ¿Usted cree que en verdad ellos iban a escuchar a Pedro y a Juan cuando eran hombres que no eran ni de letra, cuando no eran ni siquiera de la jerarquía de los saduceos o de los escribas o de los fariseos, de esa jerga de hombres que habían sido preparados para ministrar la palabra de Dios? No los iban a escuchar. Tenía que suceder este milagro, hermano. Pero el propósito del milagro no era simplemente que el paralítico pudiera caminar, hermano. Dios hace con quien quiera y como quiera. Y el propósito de Dios de haber restaurado a este hombre era para pronunciar el evangelio allí, porque habían vidas que se iban a salvar. Al ver esto, Pedro, ahí fue que Pedro fue lleno del Espíritu Santo y le dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué miráis así? Como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar. No se trataba de ellos. Tampoco se trataba de Pedro, ni de Juan, ni del paralítico si tenía fe. Se trataba simplemente de que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al cual vosotros entregáis. Mira la valentía de este hombre a quien le estaba hablando. O sea, le está diciendo por cómo fue que vino el milagro, lo primero. Segundo, la condición de ellos, lo que ustedes hicieron, el cual ustedes entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato. Cuando éste había resuelto ponerlo en libertad, ustedes quisieron matarlo. Ustedes prefirieron a él que a otro preso. Mas vosotros repudiasteis al santo y al justo y pediste que os concediera un preso, un asesino, que fue a Barrabás. Y diste muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, porque ellos eran testigos de la resurrección. Por eso son llamados apóstoles, porque apóstol solamente es aquel que fue testigo de Cristo. Por eso es otro tema. Y por la fe en su nombre. Es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido. Escúchelo bien, hermano. Fue por el nombre de Jesucristo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por dónde, hermano. Aquí es lo que quiero hablarte. La fe no viene por escuchar un testimonio. Nos gozamos con los testimonios porque nos gozamos con lo que Dios hace en cada hermano. Ahora la Biblia nos dice: gózate con el que se goza y sufre con el que sufre. Por lo tanto, no puedes pensar de que si ya la iglesia no pone a gente a testificar, porque también hay que saber qué van a testificar, no significa que tu fe va a decaer, porque entonces tu fe no está puesta en Dios ni en su palabra, está puesta en lo que diga el hermano, y no las experiencias del hermano va a aumentar tu fe. Eso es un error, hermano. La palabra dice: y por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él. La fe viene por medio de Jesucristo. Dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Escucha, la palabra de Dios, no las experiencias tuyas. Las experiencias te pueden animar y bendecir, pero jamás te van a fortalecer y van a fortalecer tu fe, hermano. Porque no se trata de nosotros. Se trata de Cristo y su propósito. Y el propósito de Cristo era pronunciar el evangelio, como es el propósito tuyo hoy en día. Es pronunciar el evangelio. Es declarar la palabra de Dios para que Dios tenga misericordia y a través de su evangelio, su Espíritu Santo convenza a las personas de que somos pecadores, hermanos, y podamos venir en arrepentimiento. Y déjeme terminarle el versículo. Así que la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros.
Y ahora es que le da el meollo del mensaje. Y ahora, hermano, yo sé que obraste por ignorancia. También le dice ignorantes. Lo mismo que vuestros gobernantes. O sea, sus líderes también son ignorantes, le está diciendo. Con eso nada más, hermano, era para liquidarlo. Pero aquí hay un milagro, aquí hay una presencia de Dios. Aquí está el Espíritu Santo trabajando en los corazones. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por medio de los profetas, que Jesucristo debería padecer. Por tanto, hermano, aquí está la clave del Evangelio. Arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por medio de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Hermanos, Dios te bendiga en esta mañana y que la palabra de Dios te fortalezca en este día. Sea la condición del paralítico o sea la condición que te encuentres como Pedro, sirviéndole a Dios. Acuérdense, hermanos, que los milagros no vienen por mi fe, ni vienen por lo que yo crea, ni vienen por mi piedad, ni por mi bondad. Los milagros vienen por la gracia, misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para que su gloria sea la que se extienda, para que su evangelio sea que se le extienda. Hermano, lo digo con mucho respeto porque hay muchos hermanos sufriendo, hay muchos hermanos en los hospitales, hay muchas personas que hoy, ahora mismo, en este segundo, mueren teniendo fe en Cristo Jesús. Nos engañaron y nos dijeron otra cosa sobre la fe. Hermano, Hebreos 11 explica claramente lo que significa la fe. Y no lo podemos dejar en el versículo 1. Y perdone que yo sea tan cantaletoso con esto de la fe, pero es que cada día más asombro cuando veo a hermanos confundidos y personas declarando como si por ellos fuera el poder de sanar a alguien. Nosotros no tenemos el poder de nada. Si fuese así, Pablo se hubiera sanado él mismo. Pero, hermano, Dios es justo y fiel. Y Dios una cosa sí hizo, y era salvar tu vida. ¿Salvar tu vida de qué? Hermanos, somos salvos de la misma ira de Dios. Eso fue lo que hizo Dios para enviar a su Hijo Jesús. Salvar tu vida de la ira de Él. Llegará un día que la ira de Dios descenderá. Y tú, si estás en Cristo Jesús, ya fuiste salvo de su ira. Así que, hermano, a nosotros nos toca predicar el evangelio y pronunciar las buenas noticias, porque hay malas noticias, hermanos. Las buenas noticias son el evangelio de Jesucristo. Toda la Biblia, hermano, toda la escritura apunta a Cristo. Desde el antiguo